Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en esta respetable logia simbólica Sirio. Agradecemos la presencia de todas y todos mis queridos hermanos y hermanas, distinguidas y distinguidos visitantes que el día de hoy nos honran con su presencia. El día de hoy, domingo 14 de febrero del año 2021, continuando con el programa de este curso denominado El Secreto Masónico, nos complace en esta séptima sesión dar cuenta a ustedes con este trazado de instrucción titulado Las 7 Artes. Hay una cita bíblica del Apocalipsis 1:1 que dice: y tenía en su diestra 7 estrellas. Como ustedes saben, este trazado de instrucción virtual van a participar queridas y queridos hermanos, distinguidas y distinguidos visitantes en la lectura. En primer término tenemos la participación de nuestra querida hermana Beatriz Rocha. Tenéis entonces el uso de la palabra, querida hermana, para dar cuenta a las hermanas y hermanos con esta primera parte del trazado. Adelante. Muchas gracias. Las artes liberales, que formaban antaño la base tradicional de la cultura, tienen su lugar en la masonería, en donde se las interpreta de acuerdo con la tradición iniciática que con ellas indudablemente se relaciona desde remotísima antigüedad. Ya hemos visto cómo hace referencia a ellas también el discurso de Anderson que precede la Constitución de 1723, relacionándolas con la arquitectura con la que deben encontrar su aplicación constructiva. Pues como bien sabemos, este arte de la construcción que se identifica con la masonería tiene infinitas aplicaciones en todos los campos de la vida y de la actividad, empezando por el propio ser interior del hombre y su manifestación en la vida orgánica y social. La enseñanza de la masonería, y puede decirse también la de la naturaleza y de la vida, es pues esencialmente simbólica, o sea, oculta, dentro de símbolos y alegorías que tienen el objeto de expresarla y revelarla. De aquí que la primera etapa necesaria para llegar a comprender y practicar este arte, oculto en sus símbolos tradicionales, reconocidos como tales desde los orígenes de la humanidad y transmitidos fielmente a través de las sucesivas razas y civilizaciones, consiste en aprenderlos, familiarizándose con ellos según mejor lo puede cada cual, según la propia comprensión y el discernimiento, tratando así de descubrir todos sus actuales y posibles sentidos. La siguiente página, por favor, maestro. Gracias. Así como las cifras constituyen el lenguaje de la matemática, los emblemas arquitectónicos y los instrumentos de la construcción, lo mismo que otros símbolos iniciáticos de distinto origen que nos conserva la tradición, forman el lenguaje masónico, entendido para expresar el arte real de la vida. Todo instrumento manual representa un correspondiente instrumento interior o facultad, que es al mismo tiempo un principio cósmico y humano, según lo hemos visto anteriormente, Intriya y Tanmatra. Además, tiene una enseñanza práctica, moral y operativa, que puede constantemente aplicarse a la vida para elevarla, ordenarla y ennoblecerla, resolviendo armónicamente todo aparente conflicto y desarmonía en las relaciones del individuo con su medio y con el mundo en general. El estudio de este lenguaje, por medio de la cual se aprende a relacionar de la manera más justa y correcta la forma exterior con la idea interior y el símbolo con su significado, que es el elemento espiritual del que recibe permanencia, substancia y valor.
Cada símbolo es, pues, literalmente, la encarnación de un verbo ideal, o sea, el místico verbo divino, que se ha hecho carne en la forma simbólica que nos lo hace percibir y comprender. La expresión de una idea más directa, general y universal, de lo que sean tales nuestras palabras escritas y habladas. Una expresión que tiene intrínsecamente el poder misterioso atribuido a los talismanes. Adelante, mi hermana. Sí, Sí, mi hermana. he terminado. En talismanes, ¿verdad? Sí, hasta talismanes. Perfecto. Vamos a pasarte la siguiente hoja. Desde el punto de vista iniciático, toda forma geométrica, toda figura y también las cosas externas pueden considerarse como símbolos de ideas espirituales, que por medio de aquellas se revelan a la comprensión unida con el discernimiento. Así, tienen valor simbólico, en cuanto sirven para revelar y afirmar las ideas abstractas. Las cifras matemáticas y las letras de cualquier alfabeto, en donde junto con el elemento fonético y el valor aritmético, siempre se encierra alguna idea o concepto concreto o abstracto, asociado de una manera natural e inseparable con la forma que afecten. Por lo tanto, todos los alfabetos son simbólicos, además de ser fonéticos, y pueden considerarse, en unión con las 10 cifras, como verdaderas categorías o catálogos ideales, de las cuales el mismo concepto básico de la enciclopedia constituye una evidente aplicación. Hay correspondencia entre las artes que estamos estudiando y las facultades que hemos visto anteriormente, en el sentido de que en cada arte llega a su máximo desarrollo la correspondiente facultad. Así, en las letras se encuentra plenamente expresada la percepción, como aquella completa y profunda observación que ve constantemente en lo visible una imagen, expresión y representación de lo invisible, y la interna esencia eterna de la objetividad transitoria. Gracias, querida hermana Beatriz Rocha. Concederemos el uso de la palabra a nuestra querida hermana Marcela Fritzi para que dé cuenta con las siguientes 3 hojas, por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto. Así igualmente la razón se establece con el nexo, la memoria, que según una antigua concepción filosófica no se limita a lo sensible y a la percepción ordinaria, sino que es sobre todo recuerdo o reviviscencia de la sabiduría espiritualmente latente en nuestro ser, cuyo logos así se despierta y se hace patente. Para los griegos iniciados, saber era lo mismo que recordar, y metis o memosina, como principio de este recuerdo o memoria divina, es la que nos da la sabiduría verdadera. En cuanto a la lógica, como arte, es precisamente la capacidad de relacionarnos internamente con la divina memoria, despertándola por medio del nexo de la misma con los principios ideales que reconocemos espiritualmente como verdades. Pasando de la razón a la expresión, encontramos en esta resultante el complemento y la expresión activa del esfuerzo de concentración y acumulación relativamente pasivas.
realizado por las dos artes precedentes. Aquí se trata, pues, de expresar y hacer manifiesto como poder constructor del mismo logos o esencia de verdad que se ha reconocido en sí, además que en sus símbolos creadores. Siguiente página, por favor. Y creaciones, símbolos y creaciones. La grandilocuencia se relaciona analógicamente con la facultad por excelencia constructiva de la mente. La imaginación que expresa el poder creativo de la inteligencia, poniendo en actividad latente potencia, cuando nuevas ideas... Mi hermano Marcela, Sí, ¿se oye ¿hay mucha problemas interferencia? en el audio? Sí. ¿Hay problemas en el audio? A ver mi si me hermana, escuchan vamos. mejor. ¿Me escuchan A mejor? ver si ahí. Sí. ¿Sí? Bueno, continúo. Bueno, la grandilocuencia se relaciona analógicamente con la facultad por excelencia constructiva de la mente. La imaginación que expresa el poder creativo de la inteligencia, poniendo en actividad su latente potencial. Mi hermana Marcela, vamos a conceder Sí. la palabra a alguien más porque te está fallando el micrófono en lo que se restablezca. Parece. Adelante, mi hermano Mauricio Hinojosa. Continúa, por favor, mi hermano Mauricio. Sí, voy con gusto. Desde el principio, por favor. Ok. La grandilocuencia se relaciona analógicamente con la facultad por excelencia constructiva de la mente. La imaginación que expresa el poder creativo de la inteligencia, poniendo en actividad su latente potencial, creando nuevas ideas y formando nuevas combinaciones de imágenes por medio del material que le suministra la percepción y la memoria. Aquello que la imaginación crea, el fuero interior del alma, la retórica lo expresa como palabra creativa. No debemos, sin embargo, confundir la grandilocuencia iniciática con la palabrería, o con el ejercicio puramente formal y el exterior de la facultad de la palabra, que es el significado que profanamente se le atribuye. Solo podemos acercarnos a su sentido verdadero cuando entendamos lo que signifiquen con las palabras. Del Evangelio de Juan ya hemos citado y explicado. En principio era el Verbo, por medio de aquel todas las cosas fueron hechas y sin él ninguna de las cosas hechas fue hecha. No sé si... Ahora, ese poder puede obrar ya sea de acuerdo con el error que estriba en la ilusión, ignorancia del hombre, o bien con la verdad que se descansa en el reconocimiento de la divina y trascendente realidad. En el primer caso obrará en forma imperfecta y destructiva, procurándose la caterva de los males que llenan en el simbólico vaso de Pandora, nuestra imperfecta imaginación. Mientras en el segundo, recibiendo y manifestando la sabiduría, sus resultados serán siempre más perfectos, armónicos y constructivos, con objeto de ejercer con verdadera eficacia y sabiduría ese don de la palabra, que constituye el arte mágico iniciático de la divina expresión. Se impone la disciplina del silencio, por medio de la cual aprendemos a controlar nuestras palabras y pensamientos para cerciorarnos de su carácter respectivamente constructor o destructor, e igualmente si están o no de acuerdo y en armonía con la verdad, según nuestro más alto discernimiento de la misma. Gracias. Te vamos a conceder la palabra a la siguiente, mi hermano. Un poco más pausada la lectura, por favor. Gracias. Ok. La ciencia de los números y de los noumenos o principios eternos anímicos se hallan por encima del ritmo del tiempo en el espacio
y por ende también del tiempo y del espacio en sí. Los unos como los otros existen independientemente de estos dos elementos que son parte tan inseparable de nuestra vida y experiencia objetiva. Por lo tanto, se relacionan con el propio ser o con la esencia eterna y substancia inmanente indivisible de todas las cosas expresando sus propiedades. Las cifras numéricas, además de expresar los números, que en general solo conocemos por sus aplicaciones relativas a nuestro dominio y experiencia sensible, indican principios eternos y trascendentes que se llaman en la Kabbalah o tradición semítica Sefirot, palabra que significa precisamente cifras, signos y símbolos, así como letras y libros que formaban tema de estudio y meditación entre los adeptos de la filosofía o sistema pitagórico platónico, así como en las demás tradiciones místicas e iniciáticas orientales. Gracias, querido hermano. Vamos a conceder la palabra a nuestra querida hermana Elsa Leonor Talero, por favor, para que dé cuenta a las hermanas y hermanos con las siguientes 3 hojas. Adelante, tenéis el uso de la palabra, mi hermana. Sí, señor. Gracias. Ese dominio numérico de los principios esenciales del ser es, en su aspecto anterior y trascendente al tiempo y al espacio, tiene su expresión cosmogónica en el primer principio o divinidad que los griegos llamaron océano, o sea, esencia omnipervadente, en correspondencia con las aguas primordiales que aparecen también en el Génesis antes de la creación del cielo o espacio. A ese principio supremo que corresponde al concepto indo de Parashiva o Parabrahman, se le da como esposa o cualidad característica tetis, o sea, la latencia caótica de la unidad indiferenciada e inactiva. Con el estudio de las formas geométricas se pasa del puro dominio del ser del espacio anterior y trascendente a la existencia del tiempo. Este reino descansa naturalmente sobre el anterior, en el cual tiene su raíz y por el cual se haya producido o engendrado en y por la eternidad. Así como el primer principio se expresa en las potencialidades numéricas, los sefirot, así igualmente el del espacio se hace manifiesto en las propiedades de este que se distribuyen sobre el círculo como combinación o multiplicación de la división cuaternaria. Los 4 puntos cardinales por la trinidad de las dimensiones, longitud, anchura y altura, el círculo emblemático, el espacio y del cielo. Se subdivide así en 12 partes que son los hijos de Urano y de Gea o Titea, las potencias titánicas que corresponden también a los 12 signos zodiacales o sus prototipos. También el arte armónico musical tiene un sentido cosmogónico, además de ser el arte divino, natural y humano, por cuyo medio se hace manifiesto en el tiempo el sonido o vibración creadora. Su principio se relaciona con Cronos, el movimiento que hace aparecer en el tiempo, en el espacio, revelándose con su actividad en contra de la eterna inmovilidad del padre Urano. La pareja Cronos-Rea, este último nombre significa flujo, corriente y por ende duración como propiedad característica del tiempo que tiene su correspondiente en la egipcia Osiris, Isis, puede así interpretarse como tiempo y música o rítmica sucesión. Las artes musicales son algo más aún, es el discernimiento operativo de la armonía y la capacidad de manifestarla constantemente en las múltiples experiencias de la existencia, a semejanza de Apolo, de Orfeo y de otros que con la lira amasaban las fieras, haciendo benéficos y constructores los poderes, fuerzas y condiciones que nos parecen alguna vez como maléficos y destructores. Claro está que este arte solo puede desarrollarse en la medida de la propia inspiración que procede del discernimiento de la realidad. Así, únicamente logramos percibir y tocar la nota clave de la divina armonía.
en lugar de hacernos influenciar por la aparente discordancia que nos manifiestan en las circunstancias externas, haciendo que se acuerden naturalmente con aquella. Gracias, querida hermana Elsa Leonor. Vamos a conceder la palabra a nuestro querido hermano Jorge Iván Izaguirre para que dé cuenta a las queridas hermanas y hermanos con la lectura de las siguientes 3 hojas, por favor. Adelante, querido hermano. Sí. También el arte armónico musical tiene un sentido cosmogónico, además de ser el arte divino, natural y humano, por cuyo medio se hace manifiesto en el templo el sonido o vibración creadora. Su principio se relaciona con Cronos, el movimiento que hace aparecer el tiempo en el espacio, revelándose con su actividad en contra de la eterna inmovilidad del padre Urano. La pareja Cronos-Rea, este último nombre significa flujo, corriente y por ende duración, como propiedad característica del tiempo, que tiene su correspondiente en la egipcia Osiris Isis, puede así interpretarse como tiempo y música o rítmica y sucesión. Permíteme, mi hermano, creo que esa hoja se repitió. Sí, se repitió esa hoja. Vamos a dar la siguiente. Sí, se repitió. Perdón, es Así, que no avanza. Una disculpa. Adelante ya. Adelante, una disculpa por el error técnico. Adelante. Muy bien. Comienzo entonces, querido hermano. Con el estudio de la ciencia del firmamento, la ley de los astros, entramos cosmogónicamente en el dominio de la luz creadora que se hace visible en el cuarto día o fase de la creación, que pertenece mitológicamente a Zeus y a su esposa Hera, la aureola o irradiación de la misma luz. A esta pareja griega corresponde la egipcia Oro Hathor, y así como la Sisigia gnóstica, Ánfilos Equedicia, hombre e iglesia. La iglesia es en este caso el conjunto de los pensamientos o creaciones del hombre que se agrega un derredor del propio centro consciente, como la luz en su relación con el centro o fuente de donde emana. La ley de los astros, aquella que como Zeus rige no solamente el cielo, sino también la tierra y las regiones inferiores, o sea, igualmente la arquitectura cósmica y natural, como la individual y humana, es pues irradiar, manifestar y esparcir la luz. Es preciso buscar la luz y luego hacerla manifiesta por medio de pensamientos, palabras y obras constructivas. He aquí cómo los masones deben estudiar la mecánica celeste para construir el edificio de su existencia objetiva, de acuerdo con la ley de la gravedad interior y cósmica, dado que la propia fuerza de gravitación precisamente estriba en ese poder y esfuerzo de irradiación. La luz es, pues, lo que realmente atrae a los cuerpos, como lo vemos, por ejemplo, en las plantas, que por medio de la fuerza atractiva de la luz solar, que en un aspecto de la gravedad celestial, logran y atienden a elevarse por encima de la pasiva y más oscura atracción de la gravedad terrenal. Continúa, mi hermano, por favor. Sí. Ahorita. Bueno, esa misma gravedad celestial. ¿Aló? Perdón, mi hermano, faltan 2 hojas. Vamos a darle oportunidad también a mi hermana Alejandra López a que nos ayude. Una disculpa, mi hermano, para que también ella participe, ¿sí?
Entonces, vamos a concederle, gracias, querido hermano. Gracias. Vamos a conceder la palabra a mi querida hermana Alejandra López para que ella también nos ayude con su participación. Gracias, mi hermano Jorge Iván. Sí, gracias. Gracias, mi hermano Omar. Esta misma gravedad celestial o la ley de los astros actúa sobre el hombre, aún físicamente, y no menos poderosa que la gravedad terrenal en cuanto en él determina la estación erecta, que lo hace inversamente análogo a la planta. Cuando la Tierra haya crecido evolutivamente, en esa misma capacidad de activa radiación luminosa, que ahora manifiestan solo algunos de sus elementos, como lo prueban las experiencias radioactivas. Se habrá transformado en un sol y será como este el foco y centro resplandeciente de un sistema planetario, dado que los astros se hallan sujetos a la misma ley del crecimiento evolutivo que regla toda la naturaleza y gobierna a los seres vivientes. Una vez más, nos es dado reconocer en la propia atracción y gravitación material la ley o principio divino del amor, el eros primordial de los griegos que extrae el orden del caos, expresada en la forma más tangible y evidente para los sentidos. En la fuerza que mantiene unida a la tierra la expresión física de nuestro ser, podemos percibir ese amor de la Madre Divina, que después de habernos engendrado, os sostiene, nos alimenta y nos mantiene en sus brazos protectores y en nuestra aspiración ideal hacia el cielo de la verdadera realidad. El mismo amor de nuestro Padre, el Ser Eterno, de cuyas aguas abismales hemos salido, que nos guía y nos espera, como al Hijo pródigo, en nuestra vuelta por medio del conocimiento de la verdad. Son estos, el Padre y la Madre, más verdaderos, a los que hemos de honrar con nuestro reconocimiento para que nuestros días se alarguen en la tierra. Éxodo 22. Pues así como una planta crece en virtud de cómo saber ahondar sus raíces en la tierra y elevarse y esparcirse siempre más hacia la luz, realizando la más perfecta armonía equilibrada entre la gravedad terrenal y la celestial. Así igualmente nosotros podemos crecer y desarrollarnos de la manera más armónica, segura y equilibrada, apoyando y aplicando constructivamente en la tierra la expresión orgánica de nuestro ser y elevando siempre más en la luz de la realidad la cumbre de nuestro edificio espiritual. Se hará así efectiva y patente la ley de los astros en nuestra propia arquitectura individual para conducirnos a la altura ideal que la estrella de nuestra inteligencia ha sabido vislumbrar, respondiendo en la medida de nuestras fuerzas al divino llamado. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Mateo 5:48. Bueno, pues con esto damos por concluido la lectura de este trazado informativo, esta plancha de instrucción virtual titulada Las 7 Artes. A lo largo del contenido de este trazado, esta pieza de oratoria, esta pieza de arquitectura de oratoria, hemos dado cuenta a ustedes, queridas hermanas y hermanos, distinguidas y distinguidos visitantes, cómo estas artes liberales se han enseñado desde antaño por todas las tradiciones, incluso antediluvianas, antes del hundimiento de la Atlántida. Haber secreto se enseñaba en estos colegios iniciáticos, en esas escuelas de sagrados misterios, a todos los candidatos, a todos los iniciados. Esta información era privilegiada, era a los pocos, a una minoría selecta,
Sin embargo, con el devenir del curso del tiempo y del espacio, esta información sale de esta gran logia blanca de la jerarquía planetaria y se empieza a difuminar por todas las orbes de todos los orientes, todos los países, de todas las tradiciones, civilizaciones. ¿Para qué? Para bien del género humano. Y un vestigio de ello, bueno, pues es esta augusta institución masónica, la Sociedad Teosófica, las órdenes Rosacruces, las órdenes martinistas, entre tantas cuantas órdenes de corte esotérico, místico e iniciático. Actualmente son parte ellas de reminiscencias de estos antiguos colegios iniciáticos, de estas escuelas de sagrados misterios. Sin embargo, estas divinas sagradas artes liberales, como también se les conoce, han llegado a nuestros tiempos y siguen y seguirán estando vigentes en todos los quehaceres de la humanidad. ¿Por qué? Porque, como se ha expresado aquí, están hechas a imagen y semejanza de la divinidad. Estas artes liberales o estas artes masónicas, estas artes constructivas o estas sagradas artes o ciencias liberales, como también se les conoce, es lo que permite, son las herramientas que permiten al individuo transformarlo de un eterno aprendiz a un constructor versado, a un experto, a un perito en estas ciencias y artes. Desde luego, no se puede creer o pensar que porque nosotros llegamos a determinado grado masónico, somos expertos en estas ciencias. ¿Por qué? Porque estas mismas ciencias, cada individuo los va perfeccionando conforme va transitando en su carrera masónica, y sabemos que los talentos que tiene un individuo, pues no es fruto de esta encarnación solamente. Sabemos que aquellas personas, esos genios, esas personas destacadas, estas personas virtuosas, con dotes de gran alcance, es fruto del trabajo interior en otras encarnaciones. Entonces, ahí lo tenemos en el Renacimiento, lo tenemos en esa época de la Ilustración, como estas bellas artes masónicas liberales tuvieron un auge, una expresión notable, y en el devenir del curso del tiempo vemos estas expresiones artísticas en algunos momentos con auge y en otros momentos con apogeo. Entonces, vemos esos sagradas artes liberales exaltadas en un momento, y en otro momento vemos el decaimiento, como actualmente lo vemos, como estas artes liberales, la música, hemos visto, por ejemplo, la música, el decaimiento actualmente, las formas geométricas en arquitectura, vemos un decaimiento de estas artes liberales. En la astronomía también la humanidad pues no está puesta su atención sobre la astronomía. Estamos puestos nuestra atención sobre estas ciencias, en este caso las tecnológicas, las ingenierías, pero estas ciencias liberales están pues relativamente en este estado actual. La humanidad está centrada en otros quehaceres. Sin embargo, a nosotros nos corresponde mantenerlas vigentes, no hacerlas decaer. Nosotros, como preservadores de estas augustas enseñanzas, debemos darle vigencia, compartirlas, transmitirlas a la humanidad. ¿Por qué? Porque estas ciencias, estas artes han sido dadas a la humanidad en su conjunto para el perfeccionamiento, para la autorrealización y sobre todo para que nosotros podamos construir, como decía aquí, estos templos consagrados a las virtudes. Al final viene esa cita bíblica de sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto. Entonces, por medio de estas artes liberales, estas ciencias masónicas del arte real, estas artes constructivistas, nosotros podemos emular, repetir, imitar la creación del gran arquitecto del universo, como nosotros le denominamos. Entonces, esas ciencias, repito, insisto, son dadas al género humano para su perfeccionamiento y para hacer este plan divino, estos de acuerdo a los trazados del gran arquitecto del universo en la tierra. Ese es el propósito, ese es el por qué y el para qué han sido dadas estas sagradas artes liberales. Bueno, ahí dejamos los datos de contacto de la respetable logia simbólica Sirio.
el celular y el correo electrónico para aquellas hermanas y hermanos que soliciten el material en PDF o el video de esta sesión. Con mucho gusto los invitamos a recibirlas. Bueno, mis queridas hermanas y hermanos, con esto damos por concluido el trazado de instrucción titulado Las 7 Artes. Los esperamos la siguiente semana. Hasta pronto.